años atrás, cuando era pastor en una iglesia en Armenia, recuerdo que cuando llegaba el momento de la predicación, había una persona, especialmente era una mujer en la iglesia, que en el momento en que comenzaba a escuchar las primeras palabras del mensaje, se dormía. Pero había algo muy curioso en esta persona, y era que cuando ella escuchaba amén, todo el mensaje dormía. La demora era que escuchara la voz del pastor y inmediatamente dormía. Pero curiosamente, con la misma voz del pastor, cuando escuchaba amén, se despertaba. Espero que no haya de esas personas en esta mañana, en este lugar. Espero que usted no haya venido a dormir en el momento del mensaje. Pero no solamente espero eso en esta mañana, y le ruego que no sea así, sino que cada uno de ustedes hoy coloque la máxima capacidad de su entendimiento para comprender lo que hoy hablaremos. Porque hoy hablaremos de una segunda doctrina de la gracia, pero esta doctrina es compleja, y además de compleja, es una doctrina por la cual iglesias como la nuestra han sido tildadas o señaladas de ser una iglesia hereje, de ser una iglesia no bíblica, de estar enseñando cosas que la palabra del Señor no ha dado a conocer. Y como sé que por justamente su complejidad es que esto ha llevado a que se den este tipo de comentarios, quiero pedirle a usted que no se duerma, sino que usted tenga mucha atención en lo que vamos a hablar. Y voy a darle un tip que yo sé que muchos ya lo practican, pero lo mejor sería que todos lo practicaran. Para que a usted no le dé sueño, tome una hoja y un papel y escriba. Vaya escribiendo, porque el escribir no solamente le ayuda a estar más atento, sino que también le ayuda a que usted pueda no ser vencido por el sueño. Así que le invito a que escriba, y especialmente hoy que tendremos muchos textos bíblicos, los cuales no podré detenerme a esperar que de pronto alguno de ustedes pueda allí con tranquilidad buscarlos en la escritura. Así que le invito, escríbalos, téngalos allí en un papel y usted los podrá repasar nuevamente en su casa. Habiendo dicho esto, vamos entonces a entrar en materia, como diríamos en algún momento. Y nos encontramos estudiando como iglesia las doctrinas de la gracia. ¿Cuántas son? 5 doctrinas de la gracia, que fueron establecidas en el sínodo de Dort, en una reunión de teólogos en los años 1618 y 1619. Y estas doctrinas de la gracia las estamos estudiando porque hacen parte de la identidad teológica de esta iglesia, nos identifica como iglesia. Ahora, estas doctrinas han sido compartidas a través de un acróstico. Ese acróstico es TULIP, y tiene como propósito ese acróstico dar a conocer estas 5 doctrinas que lo que realmente buscan es dar la gloria únicamente a Dios en la salvación. De eso es que estamos hablando, de que el Señor en la salvación, Él y solo Él sea llevando la gloria. Ahora, ¿cuáles son estas 5 doctrinas de la gracia? La primera fue estudiada hace 8 días, depravación total. Y lo que con ello queremos decir es que el ser humano está muerto espiritualmente y no puede salvarse a sí mismo. Hoy estudiaremos la segunda, elección incondicional. Y lo que esta enseña es: Dios predestinó por amor a los que Él quiso salvar. Tercera, expiación limitada. Cristo murió solo por los elegidos, asegurando su redención. La cuarta doctrina es gracia irresistible. Los escogidos serán transformados eficazmente y aceptarán la salvación. Y la última doctrina es
perseverancia de los santos. Los verdaderos creyentes perseverarán hasta el fin, sostenidos por Dios. Y para una mayor manera de recordar estas doctrinas, pues están aquí en estos cuadros que recientemente fueron colocados en el auditorio de nuestra iglesia. Les invito entonces a que ustedes no se pierdan, no se desconecten, no solamente hoy, sino a lo largo de estas enseñanzas, para que tengan claramente una base firme acerca de nuestra fe, acerca de lo que debemos creer, pero además de eso, de lo que somos como iglesia. Les invito a que oremos. Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos delante de ti y de tu santa palabra, entendiendo la enorme bendición que es ella, que Señor, a través de ella tú traes a nuestras vidas. Nos permites conocer tu mente, o por lo menos lo que nosotros en nuestra condición de humanos ilimitados podemos conocer de tu mente. Gracias por las verdades que allí han sido entonces declaradas por ti. No están allí para que nosotros las comprendamos en toda la extensión, porque para ello tendríamos que ser tú. Pero están allí, Señor, para que nosotros podamos entender lo que es necesario y de beneficio para nuestra vida. Llévanos entonces hoy a tener una mayor comprensión de esta verdad de tu palabra, para ser, Señor, animados, fortalecidos, ser guiados, Señor, por ti, pero principalmente poder tener una base clara de nuestra fe, un fundamento firme de lo que creemos, cada uno de nosotros como creyentes y como cristianos. Gloria y honra entonces a ti por tu palabra, y rogamos, Señor, que tu Espíritu nos lleve a estar, Señor, concentrados en lo que hoy hablaremos. Amén. Voy a iniciar con esta pregunta en esta mañana. ¿Cuántos están dormidos? Quiero iniciar con esta pregunta. ¿Sabes cuántos cementerios hay en Bogotá? ¿No saben? En Bogotá existen 8 cementerios y todos ellos tienen una misma característica. Están llenos de cadáveres. Ahora, resulta que esos cadáveres son cadáveres de hombres, mujeres, viejos, adultos, niños, ricos, pobres, profesionales, obreros, conservadores, liberales, ateos, católicos, evangélicos, y para información de todos ustedes, de reformados también. Todos esos cementerios están llenos de personas que han muerto, claramente. Ahora, ¿por qué están llenos de muertos? ¿Por qué esos muertos están allí? Yo quiero darle una razón muy sencilla. ¿Y saben por qué están llenos de muertos? Están llenos de muertos porque allí yacen los cadáveres de personas que estuvieron vivos. Por eso están llenos de muertos. Yo recuerdo que los abuelos decían esto: para morirse solamente se necesita una sola cosa. Ya tienen ustedes la respuesta. Para morirse solo se necesita estar vivo. Y esa es la razón por qué esos cementerios están llenos de cadáveres, porque habían muchas personas que estuvieron vivos, pero ahora están muertos. Pero permítame contarle una particularidad de uno de esos cementerios, el Cementerio Distrital del Sur. En este cementerio, según informes recientes de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y por Medicina Legal, hay más de 1,284 bóvedas de cuerpos no identificados y sin ser reclamados. Ahora, al escuchar esto, creo que nos debe llevar a una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿por qué esos cadáveres no han informado quiénes son sus familias para poderlos identificar? La respuesta es por una simple y sencilla razón: porque están necros, están en la condición de cadáveres, sin vida,
Esa es la razón por la que estos cadáveres continúan allí sin ser identificados. Ahora, de esta misma manera fue que el domingo pasado la Escritura nos mostró que esa es exactamente la condición del ser humano en su vida espiritual o en su condición espiritual. Espiritualmente, el hombre se encuentra necros, que fue el término que hablamos hace 8 días, de donde viene la palabra cadáver en el griego. Estas personas, los seres humanos, se encuentran sin vida, y al estar sin vida, lo que eso significa es que no pueden ir a Dios, no pueden estar delante de Él y presentarse delante de Él diciéndole que vienen a Él porque le están buscando. El ser humano, decíamos hace 8 días, puede hacer muchas cosas que son buenas frente a otro ser humano, pero delante de Dios no puede hacer absolutamente nada por sus propios medios para agradar a Dios, y mucho menos puede decirle a Dios: estoy delante de ti porque he venido a buscarte. He entendido que entonces yo no soy nada sin ti, por mi propio medio vengo a buscarte a ti. Eso fue lo que compartíamos hace 8 días. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros encontramos en la realidad de las iglesias y especialmente de las iglesias bíblicas? Lo que encontramos es que muchos, a pesar de lo que acabo de mencionar, se han presentado delante de Dios reconociendo que están necros, que están muertos, y se han presentado delante de Él reconociendo su necesidad de Él y clamando a Él para que sea extendiendo su perdón y su misericordia sobre sus vidas. Frente a esta realidad, entonces, la pregunta es: ¿cómo es esto posible? Si ya hemos dicho que el hombre no puede buscar a Dios porque el hombre está en una condición de muerto, ¿por qué entonces en la práctica muchos terminan buscando de Dios? ¿Por qué muchos terminan yendo a Él y presentándose delante de Él en arrepentimiento y en fe? Bien, la razón es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué esto se da de esta manera? Dios, Él mismo, ha encargado de que esto sea posible a través de algo que inició hace mucho tiempo atrás, allá en lo que los teólogos llaman la eternidad pasada, o en algo que llaman el consejo también de Dios. Yo quiero pedirle que usted vaya a Efesios capítulo 2, versículo número 1. Y cuando nosotros vamos a este texto que por excelencia nos habla no solo de esta doctrina, sino de las doctrinas de la gracia, encontramos que el apóstol Pablo en Efesios 2, 1 declara: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, todos los seres humanos se encuentran en la condición de muertos. Sin embargo, el apóstol Pablo, hablando de una enorme verdad, un enorme milagro, lo que dice él es que aún estando muertos, lo que Dios hizo fue, en la condición de necros, dar vida. Lo que eso entonces significa es que cuando una persona va a Dios sinceramente buscándole con un deseo claro en su corazón, no es porque esa persona en sus propias capacidades entendió o en su sabiduría comprendió que debía ir a Él. Lo que sucede es que Dios, sin que esa persona se haya dado cuenta, le dio vida espiritualmente. Tocó su corazón, le llevó a comprender internamente de que necesitaba de Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso él da un orden de cómo suceden las cosas. Nuevamente el versículo 1 dice: y Él os dio vida. ¿Y en qué momento dio vida? Cuando estabais muertos. Ahora, ¿cómo es la evidencia de esa vida? La evidencia de que Dios ha dado vida es que esa persona va a buscar a Dios, que esa persona va en búsqueda de ese Dios que ha comprendido ahora, cuando tiene vida, que Él entonces le necesita. Ahora, el Señor es el que claramente se ha encargado de dar vida.
Es el que claramente se ha encargado de que esos cadáveres, después de estar en la condición de muertos, ahora estén en una condición de vida. Y cuando nosotros miramos la palabra vida en el griego, esta palabra viene de una que se llama de esta manera. Sopoieo es la palabra griega. Ahora, esta es una palabra compuesta. Por un lado, son. Y son significa ser vivo. De esta palabra son es que se deriva la palabra zoología, que muchos de ustedes quizás la han escuchado. Pero la otra parte de la palabra es poieo, que significa hacer o crear. Así que cuando estas dos palabras se unen, lo que literalmente se está diciendo es hacer vivir. Zopoieo es hacer vivir, y de allí viene la palabra vida. Y eso ahora lo comprendemos mucho más cuando entendemos entonces que eso fue lo que Dios hizo con cadáveres, seres humanos que espiritualmente se encontraban muertos. Ahora lo que ha sucedido es que Dios les ha hecho vivir, Dios les ha dado vida y les ha colocado en una condición diferente, una condición que ahora pueden responder esa necesidad de ir a Dios y de clamar por perdón y por misericordia. Esto fue lo que Dios con cada pecador que se arrepiente realizó. Y Pablo, viendo la importancia de esto, nuevamente lo puntualiza en el versículo 5. Yo quiero invitarles a que de ese capítulo 2 de Efesios vayamos a ver el versículo 5, pero vamos a retomar la lectura desde el 4 para ya llegar puntualmente al versículo 5 y ver lo que este texto dice. La escritura dice de esta manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos, otra vez, nadie buscando a Dios, nadie con la intención de ir a Dios en su condición de muerto porque no puede, dice el texto, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que entonces aquí el planteamiento es: ¿qué es primero? ¿Que una persona vaya buscando a Dios en arrepentimiento y fe? ¿O que Dios le dé vida para que él vaya en arrepentimiento y fe buscando a Dios? Lo primero es: Dios da vida. Nadie busca a Dios por sus propios medios. Cuando una persona sinceramente está buscando a Dios de corazón, cuando una persona ha entendido su necesidad de ser perdonado y va en búsqueda de Dios, es porque Dios le ha dado vida y le ha llevado a comprender eso, y en respuesta a eso va y busca a Dios. Por eso decíamos entonces que esto va en contra de lo que muchos han querido enseñar, que no es bíblico. Muchos enseñan es la persona por su capacidad intelectual, la persona por su análisis y su condición de vida, la persona porque no es tan malo como muchos otros son, en esa condición va y busca a Dios y por sus propios medios se presenta delante de él y pide que el Señor sea perdonándolo. Eso dicen muchos, pero no es lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña es: primero Dios da vida, después la persona va y busca al Señor. Ahora, ¿en qué momento eso sucede? Cuando Dios da vida, la persona alumbra como un bombillo y nos damos cuenta que ha nacido, que Dios le ha hecho vivir. No. Cuando eso sucede, la persona comienza a andar 30 centímetros, 1 metro por encima del piso, y con eso nos damos cuenta que ha vivido, que el Señor le ha dado vida. No, eso es algo interno, eso es algo que ni siquiera la misma persona se da cuenta, pero eso es algo que el Señor hace en su gran misericordia. Habiendo dicho esto, quiero que nosotros tengamos presente que la doctrina que hoy estaremos estudiando comienza a contarnos la manera como Dios hizo esto para con cada persona que Él ha llamado a la salvación. Y por eso quiero que cada uno de ustedes se concentre y no se olvide de lo que hemos recalcado una y otra vez, que es lo necesario para comprender este resto de doctrinas.
Lo que hemos recalcado una y otra vez es que el hombre, el ser humano, en su condición espiritual se encuentra muerto. No es que él esté perdido, no es que él esté dormido, no es que él esté extraviado y ni siquiera es que él esté desahuciado a punto de morir. La escritura, otra vez, nos dice claramente, está muerto. Ahora, hablando entonces de esto, cuando nosotros llegamos a la segunda doctrina de la gracia, que es la elección incondicional, lo que nosotros vamos a encontrar es el inicio de lo que Dios hace después de que todo ser humano, después de que Adán peca, hasta el último que vivirá cuando el Señor regrese, todos estaban en la misma condición, muertos. ¿Qué hace Dios con ellos? Y vamos a mirar este mensaje a través de dos puntos. El primero, y va a ser muy similar a como fue expuesto el domingo pasado esta predicación. El primero es, ¿qué es la elección incondicional? ¿Qué es la elección incondicional? Al final de este mensaje, como fue la predicación anterior, estaremos regresando al texto que leímos al iniciar este culto que presentamos delante del Señor. Pero por ahora nos concentraremos mayormente en responder esta primera pregunta, o esta pregunta que es importante y en la que llevaremos el mayor tiempo para después llegar al segundo punto. Así que esperemos al final para nuevamente leer Lucas capítulo 19 versículos 16 al 26. Cuando estamos hablando de elección incondicional, estamos hablando de una doctrina que también es llamada por las escrituras de otra manera. Y les decía que las iglesias bíblicas como la nuestra han sido juzgadas por decir cosas que la escritura no enseña. ¿Y cuál es esa otra manera de la cual es llamada la elección incondicional? Una palabra conocida, pero les decía hace 8 días que causa rasquiña, que causa sarpullido a muchos. ¿Cuál es esa palabra? Predestinación. Predestinación. Cuando estamos hablando de elección incondicional, estamos hablando de predestinación. Es decir, elección incondicional y predestinación es exactamente lo mismo. Estamos hablando de que Dios hizo una elección. Dios, en su condición de soberano, determinó, estableció en un consejo antes de que el mundo existiera a quienes Él salvaría. Esto es lo que enseña la escritura con respecto a la predestinación. Ahora, algo que debemos estar inicialmente seguros cada uno de nosotros es que predestinación no es una doctrina enseñada por hombres, sacada de la mente del mismo hombre. La doctrina de la predestinación es bíblica. Y quien no quiera creer en la predestinación, le toca que coger Efesios capítulo 1 versículo 11 con una tijerita y cortarla. Cortar ese texto, y no solo ese, sino otros más que estaremos revisando. Pero yo quiero pedirle que usted vaya a Efesios capítulo 1 versículo 11. ¿Qué dice este texto? En él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Y lo que significa la palabra predestinados es una previa elección, o en otras palabras, una elección anticipada. Entonces, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, también podríamos decir que a Dios le plació hacer las cosas de esta manera, le plació hacer una elección previa de aquellos que Él determinaría salvar de acuerdo a su soberanía y en su voluntad. El término predestinación aparece 6 veces en el Nuevo Testamento.
por lo menos en su idea inicial, en el verbo inicial, aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Y nuevamente, si alguno no está de acuerdo con la predestinación, pues le toca que coger 6 veces la Biblia y con una tijera cortar esos textos. Ahora, obviamente nosotros no podemos escoger de la Escritura lo que nos gusta, y lo que no nos gusta, entonces desecharlo. Necesitamos comprender lo que el Señor ha declarado o ha dado a conocer en su palabra. Ahora, cuando nosotros entonces estamos viendo la predestinación, o cuando nosotros estamos entendiendo que predestinación es igual que la elección incondicional, debemos no sacar de nuestra cabeza algo que, si lo hacemos o no lo entendemos correctamente, no nos llevará a comprender de la manera clara la doctrina de la predestinación. Lo que no nos podemos sacar de nuestra mente es: el ser humano se encontraba muerto. Si yo no entiendo, si en mi cabeza eso una y otra vez no me lo repito, yo me encontraba muerto, voy a pelear con la doctrina de la predestinación. ¿Por qué? Porque han hecho parecer muchos que la doctrina de la predestinación entonces lleva a presentar a Dios como un Dios injusto, como un Dios que no da la oportunidad para que todo mundo sea salvo. Porque si se habla de que la predestinación es una elección hecha por Dios, entonces ¿dónde queda el ser humano si él no tiene la posibilidad de elegir? Por eso necesitamos que cada uno de ustedes tenga claro que el ser humano se encontraba muerto. Porque no se trata de que Dios ha quitado la posibilidad de que el hombre elija. El ser humano se encuentra en la misma condición que las bóvedas que le dije, llenas de personas que ninguna de ellas se ha parado a decir quiénes son sus familiares para que los reconozcan. ¿Por qué no han hecho esto? Porque se encontraban muertos. ¿Y por qué el hombre no ha elegido y buscado a Dios y no ha ido delante de él clamando por salvación? Porque está en la misma condición, muerto. Así que les decía hace 8 días, si la predestinación no existiera de parte de Dios, solamente podemos llegar a una sola conclusión: no habría salvación. No habría salvación. Y eso tiene que quedar claro, pero solo quedará claro si usted entiende que el ser humano estaba muerto. Si no hubiese predestinación, no habría salvación. Es imposible lo uno con lo otro. Todos están muertos. Ahora, vamos nosotros, dentro de este entender lo que significa la predestinación y lo que Dios ha establecido con respecto a su elección, vamos a entender cómo es que esto sucede según la palabra. ¿Qué es lo que Dios ha dicho que acontece a partir de ese momento que Dios decidió elegir? Y vamos a mirar 5, y usted lo puede escribir allí o lo puede guardar en su mente, 5 subpuntos de este punto. Estamos en 2 puntos en el mensaje. Estamos viendo el primero, pero de este primero vamos a ver 5 subpuntos. Llámelo A, B, C, D o E, o primero, segundo, tercero, hasta el quinto, o como usted quiera, resáltelo, pero serán 5 de este. El primero que quiero que veamos con respecto a cómo es que sucede la elección es: Dios decidió no buscar a todos los hombres. Y quiero repetirlo: Dios decidió no buscar a todos los hombres. Todos se encontraban muertos. Cuando Dios mira al ser humano, lo que ve es un cementerio enorme de miles y miles de almas de seres humanos que espiritualmente se encontraban muertos. Pero al ver Dios entonces ese cementerio, mega cementerio, Él decidió no buscarlos a todos. Nadie lo estaba buscando a Él, pero Él decidió no buscar a todos. Y eso no es algo que Andrés está diciendo, eso no es algo que Andrés lo quiere llevar a comprender sin que la Escritura lo diga. Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16. Y escuchemos lo que el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, les dice. Versículo 15.
Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Hay textos que no les gustan a las personas leer, y este es uno de ellos. Hay textos que hacen que las personas digan: yo no puedo creer en un Dios como ese. Yo no puedo creer en un Dios que elija a unos para derramar sobre ellos misericordia y a otros no. Claro, eso es así siempre y cuando usted parta de la condición de que es que todos están vivos, o de que es que todos están embolatados, perdidos, o están durmiendo, o están en una confusión, pero no lo han tenido claro cómo son las cosas. Pero es de ese punto es que no debemos partir. Si usted parte de que todos están vivos, claro, Dios es injusto, porque entonces a unos que están vivos les cierra la posibilidad y a otros que también están vivos se las abre. Pero ese no es el punto de partida. El punto de partida es: todos están muertos, es decir, nadie busca a Dios. Y estando en esa condición, Dios, que si usted no lo sabía y hoy lo está comprendiendo, es soberano, Él decide qué hace. Ahora, a algunas personas esto les choca, pero ¿no dijo Jesús en una de sus enseñanzas: no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío? A partir de una parábola que él estaba contando. Ahora, si a usted eso le parece injusto, dígame usted por qué se vistió hoy con la ropa y los colores que hoy se puso. ¿Por qué? ¿Usted se imagina en este momento su armario, su cajón, con el jean, la camisa roja, los zapatos de color amarillo, allá alegando y enojados porque usted no se los puso hoy? Usted decidió vestirse, yo decidí vestirme camisa amarilla, saco azul. Tengo otras camisas, rosada, negra. Pero imagínenselas usted en este momento allá en el armario, peleando entre ellas y discutiendo: Andrés, ¿por qué se puso la amarilla y no se puso la rosa? ¿O por qué no se puso la negra? Andrés es injusto. ¿Qué tipo tan malo es ese Andrés? ¿Usted se imagina eso? Pues bien, lo que Dios dice en su palabra es: todos estaban muertos, nadie lo estaba buscando, y por lo tanto, entonces nadie puede decir: Dios, ¿por qué no me eligió? Si yo no lo estaba buscando. La condición es muerte, aunque aparentemente el hombre esté vivo. Sí, el hombre por sus propios medios ha querido buscar a Dios. Las religiones que están en este mundo plantean que el hombre aparentemente busca a Dios, pero lo hacen partiendo de una realidad que la Escritura enseña y que claramente lo deja sin condición. ¿Cuál es? Por sus propios medios, por sus propios medios, en su propio esfuerzo, en su propia sabiduría busca a Dios, queriendo ganarse la salvación por sus méritos. Y eso es lo que le quita la posibilidad de hacer algo bueno delante de Dios para poder ser salvo. Ahora, estas palabras que nosotros leímos, dirigidas del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, entre varias cosas, lo que están argumentando es que Dios claramente ha dicho: yo soy el que decido. En mí es que está la potestad para decidir lo que yo hago con lo que es mío. Nosotros no leemos en el texto que Dios haya dicho: tendré misericordia de todos. Ni tampoco el texto dice: y me compadeceré de todos. En lugar de esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo, entre varias cosas en este texto, es que él tendrá misericordia y compasión sobre algunos. Eso es lo que él está diciendo. No sé si usted no, al leer, no logra comprender esto, pero eso es lo que simplemente el Señor está diciendo. Ahora, con esto, Dios no es injusto. Dios no es déspota. Dios no es aquel que le quita al hombre la posibilidad de ser salvo. Dios con esto lo que está haciendo es ejerciendo su soberanía y determinando lo que Él quiere hacer. Ahora, ¿qué continúa diciendo este texto?
Termina diciendo, y pongamos mucha atención en los versículos que están a continuación, el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y que no depende de el que quiere ni del que corre. Pero permítame hacerle una pregunta a usted. Otra vez, no se aparte del entendimiento de que todos estaban muertos, todos estábamos muertos. Si Dios está diciendo, no depende del que quiere ni del que corre, la pregunta que tiene que saltar a nuestra mente al leer este texto es, ¿y cuántos querían? ¿Y cuántos estaban corriendo? Mostrémoslos. Demos una evidencia. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres de los que han existido a la luz o a lo largo de la existencia de la humanidad, cuántos de ellos con respecto a Dios han querido buscar a Dios? ¿Y cuántos de ellos han querido correr hacia Dios? ¿Cuántos? La respuesta nosotros la encontramos en el Salmo 14, versículos 2 y 3. Salmos 14, 2 y 3 nos da la respuesta. Dice este texto: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. El texto no está diciendo, hay por lo menos uno. No, no, no. Ni siquiera uno busca a Dios. Y yo creo que usted ha leído estas mismas palabras en Romanos, el capítulo 3, versículos 10 en adelante. Bueno, el apóstol Pablo tomó esas palabras de este Salmo 14, 2 y 3. Así que entonces, ¿cuál es la condición de todos los seres humanos? Muertos. Pero él decidió no escoger a todos, no buscar a todos, no ir donde todos esos muertos. Él solamente decidió ir donde algunos. Segundo, o B, como usted lo quiera allí escribir. Él solo eligió, y voy a usar una palabra otra vez que a muchos les repele, pero es la palabra bíblica, predestinó. Él solo predestinó a un grupo determinado de hombres. Si a mí me preguntaran, Andrés, ¿cuál es su deseo o su mayor deseo en este momento? Mi mayor deseo en este momento es que yo tuviera tiempo ilimitado y que ustedes no se durmieran. Bueno, son dos. Tiempo ilimitado y que ustedes no se durmieran, porque hay muchos textos que pudiera citar para hablar acerca de esto que estamos hablando, pero no he tomado todos los textos porque sé que hay un tiempo limitado. Pero por favor, ponga atención en cada uno de los textos. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 nos habla de que Dios no eligió a todos, no predestinó a todos, solamente lo hizo con un grupo en particular. ¿Qué dice este texto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, bendito ese Señor Dios Todopoderoso, que en Cristo, ¿qué dice el versículo 4? Según nos escogió o predestinó en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así que entonces Dios no esperó al comportamiento del ser humano, Dios no esperó cómo usted iba a vivir, de qué manera lo iba a hacer para entonces elegirlo. Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo, como este texto lo está mencionando y son las palabras del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es entonces lo que él estableció, lo que él determinó para ese momento, diciéndole Pablo a los efesios? Dice que lo que él determinó fue escogerlos. ¿Y los escogió en quién? En Cristo, es lo que el apóstol Pablo puntualiza.
pero yo quiero que usted ponga atención en las palabras. Dice según, y la palabra que está a continuación es nos. Y esa palabra es muy importante, porque también antes había aparecido esa misma palabra. Dice nos escogió, pero, perdón, aparece esa misma idea cuando dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nos es una palabra que está limitando una cantidad de personas. El apóstol Pablo no dice que Jesucristo bendijo a todo el mundo, ni tampoco el apóstol Pablo está diciendo que en Cristo fueron escogidos todas las personas del mundo. Él está usando la palabra nos, y ese nos, ¿a quién abarca? Ese nos en el texto está abarcando a los creyentes de la iglesia particular de Éfeso. No estaba abarcando a todos los habitantes de Éfeso, no estaba abarcando a todos los habitantes del Asia Menor, ni mucho menos estaba abarcando a todos los hombres y mujeres del mundo. Ese nos está diciendo ustedes, iglesia de Éfeso, y yo fuimos escogidos por Dios, nadie más. Ahora, quiero que me entiendan, no está queriendo decir entonces que los de Gálatas no, los de Galacia no, o los de Tesalónica no. No, lo que él les está diciendo a ellos, que les está hablando directamente, es ustedes y yo fuimos escogidos. Y eso fue una decisión de Dios, y esa no fue una elección para todo el mundo. Ahora, otra vez, ¿y Dios por qué lo hizo así? ¿No acaso Dios puede hacer lo que quiera con lo que es suyo? Ahora, teniendo entonces esto claro, y aunque parezca esto injusto, no podemos olvidarnos de la primer doctrina. Al observar Dios el mega cementerio que encontró, todos muertos, pero Él decidió escoger a algunos, no a todos, a algunos. Y esta enseñanza es una enseñanza que el Señor en su misma palabra la ha dado a conocer en diferentes textos. Otra vez, ojalá tuviera el tiempo para poder ver todos, pero cuando usted comienza a comprender esta doctrina de la manera correcta, va viendo cómo la Escritura ampliamente y de una manera muy especial la enseña. Isaías capítulo 53, versículo 11. 800 años antes de Cristo, dice este texto: verá el fruto de la aflicción de su alma. Es una palabra profética de Isaías. Y dice, y quedará satisfecho. ¿Quién verá esa aflicción? El Padre. ¿Y quién será el que sufrirá? El Hijo. Por su conocimiento, y escuchen este texto, justificará mi siervo, o sea Cristo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El profeta Isaías no dice justificará mi siervo justo a todos. No dice ese texto, no dice eso el texto, a muchos. Y termina diciendo el profeta Isaías, y llevará las iniquidades de ellos. Juan capítulo 17 versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, dice el Señor Jesús, porque tuyos son. Y estas palabras no se aplican solamente a los apóstoles, estas palabras eran aplicadas a todos los que por medio de los apóstoles creerían. Así que Jesús dice, no ruego por ellos, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hechos capítulo 13 versículo 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Así que entonces los que estaban ordenados para vida eterna fueron los que respondieron positivamente a ese mensaje. Los que no habían sido escogidos escucharon
y se fueron. Escucharon y siguieron su camino, pero los que escucharon y estaban ordenados para vida eterna fueron salvos. Los demás siguieron en la misma condición. ¿Cuál condición? Muertos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. ¿Qué dice este texto? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios, y escuche, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que si no nos interesa este texto o no nos interesa esta doctrina, pues busquemos las tijeras. Pero el Señor ha dicho que Él escogió desde el principio, antes de que tú y yo naciéramos. Y como lo dijo el mismo apóstol Pablo, haciendo referencia a Jacob y a Esaú, antes de que ellos hicieran bien o mal, Dios ya había escogido. Y eso mismo pasó con nosotros. Pero frente a esta verdad surge una pregunta. ¿Y Dios, que es todopoderoso, no podía escogerlos a todos para salvación? ¿Será que Él escogió solamente un grupo porque su poder solamente alcanzaba para salvar a ese grupo? ¿Será que Él no tenía el poder suficiente para que todos los que estaban en ese mega cementerio vivieran? Claro que Él tenía ese poder, pero Él decidió no hacerlo. ¿Y no puedo hacer yo lo que quiero con lo que es mío? Romanos capítulo 9 versículo 22, ¿qué nos dice? Dice Romanos 9, 22. ¿Y qué? Hablando del apóstol Pablo. Si Dios, queriendo mostrar su ira, en otras palabras, queriendo mostrar su justicia y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Y qué? Dios, pudiendo escogerlos a todos, elegir a todos, hacer que todos vivieran, en Él había el poder suficiente para eso. ¿Y qué? Él no lo hizo. Alguien lo mencionó y en un salmo, lo recuerdo en este momento. Cuando Dios creó, solamente se necesitó el susurro de su voz. Todo lo que existe es por el susurro de su voz. Imagínense ustedes si Él hubiera tronado. Imagínense ustedes si Él hubiese gritado. La creación sería todavía mucho más hiper, mega, recontra, hiper, y usted siga. Pero solo el susurro creó todo lo que existe. De lo macro que vemos a lo micro que no conocemos. Todo fue creado por Dios y su susurro. Ahora, habiendo dicho esto y entendiendo que Dios determinó todas las cosas y a quien Él quiere salva, vamos al tercer subpunto. Ese tercero es: Él, o sea Dios, los eligió por amor, sin haber nada bueno en ellos. Dios no eligió a todos, ya la Escritura no lo dijo. Dios eligió a algunos, ya también la Escritura no lo dijo. Pero ¿por qué eligió a esos que Él eligió? Bueno, claramente nosotros lo tenemos en nuestra doctrina expuesta en este cuadro que está al lado nuestro. Dios los eligió no por haber encontrado algo bueno en ellos. Dios los eligió por amor. Los eligió por el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Si hasta aquí usted estaba sacando pecho, desínflese. Si hasta aquí usted estaba creyendo que era por usted, corte ese pensamiento. Dice Efesios capítulo 1 versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y por qué nos escogió? Pablo mismo lo dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hoy uno se pregunta: ¿y por qué hay personas tan malvadas que Dios ha escogido?
asesinos, violadores? ¿Por qué Dios ha escogido hoy a secuestradores? ¿Por qué Dios ha escogido personas tan horribles hoy para salvarlos? Algunos dudan, y quiero quedar en la misma duda porque no tengo la respuesta, si Garavito, después de violar ciento y tanto de niños y matar ciento y tanto de niños, se salvó. Bueno, si se salvó, yo no lo estoy asegurando, si se salvó, es porque Dios, así como escoge malos, también escoge buenos. Puede ser que usted no haya matado miles, violado miles. Puede ser que usted no se haya convertido tan terriblemente como un hombre como este. Pero si está escuchando aquí la palabra del Señor es porque Él lo ha escogido para que la escuche y esa palabra retumbe en su corazón. Así que entonces Él fue el que eligió y elige tanto malos como buenos. Yo no puedo desacreditar malos diciendo a ese Dios no lo escogió, pero este que lo veo como medio bueno, a mi mamita, que es mi gran mamita, una mamita santa y perfecta, Él sí la va a escoger. No, puede ser que no. Dios no escoge a todos los que nosotros creemos que Él debería escoger, pero sí hay una razón por la cual Dios escoge. ¿Cuál? El puro afecto de su voluntad. Y antes de esto, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice: Él escogió en amor, habiéndonos predestinado. Dios se para frente a ese mega cementerio de tumbas, de cadáveres, de ataúdes, donde están todos muertos. ¿Y qué es lo que Él hace? Allí Él dice: usted vive, usted vive, usted vive. Los demás se quedan en la misma condición, en la justa condenación en la que encuentran. No es que Dios los detenga, no es que los demás estén corriendo hacia Él y estén diciendo: yo también quiero, a mí también elígeme, yo también estoy buscándote, yo también he hecho cosas que son dignas para que tú me salves. No, los demás a los que Dios no eligió, ¿en qué condición estaban? Muertos, y siguen en la misma condición. La misma que los cadáveres que les mencioné en las bóvedas que están y que ninguno ha dicho quiénes son sus familiares para que los reconozcan. Todos están muertos. Ahora, claramente nosotros, entendiendo esto, podemos nosotros seguir viendo cómo la Escritura nos habla claramente de esta tercera enseñanza en diferentes textos. Dios ha elegido a algunos y la razón de su elección fue por amor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 hasta el versículo 8 en su primera parte. ¿Qué dice este texto? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Y escuchen el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y ahora dice el versículo 8: sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué Dios no escogió a Egipto? ¿Por qué Dios no escogió a Canaán? ¿Por qué Dios no escogió a los sirios o los asirios? Porque Dios decidió escoger a los hebreos, a los judíos. ¿Y por qué? Porque Él los amó. No porque ellos lo estuviesen buscando, queriendo, porque Él los amó. Pero segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, en su primera parte dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Por qué Dios escogió ahora refiriéndose a los tesalonicenses? No por bellos, no por responsables, no porque eran buenos ciudadanos. Los escogió por amor, amados en el Señor. Y hay otro texto que yo sé que usted conoce también, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice Primera de Juan 4, 19? Nosotros le amamos a Él por una simple y sencilla razón, porque Él nos amó primero. ¿Qué es primero? ¿Yo voy delante de Dios y me arrepiento, o el Señor me da vida para ir delante de Él a arrepentirme? Según este texto, sin que yo me diera cuenta, sin que brillara ni caminara 30 centímetros por encima del piso,
Dios me da vida. Y cuando me da vida, por amor, yo voy delante de Él y reconozco, soy pecador. Y reconozco, he defraudado tu ley, he ido en contra de tu mandamiento. Por favor, sálvame. Ahora, esto es lo que claramente significa elección incondicional. No hubo nada que llamara su atención. Nosotros no éramos elegibles ante Él. Lo que Dios hizo fue escogernos. Si Él no nos hubiese escogido, nadie sería salvo. Todos seguirían en sus tumbas espirituales. Todos seguirían debajo de esos metros de tierra que los estaban tapando, porque nadie estaba buscando de Dios. Todos estaban muertos. Sin embargo, hay quienes, según la Escritura, afirma que Dios los eligió, que Dios los escogió y que ellos comenzaron a dar un fruto de muestra de esa elección de parte de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2 en su primera parte. Así como Dios dice, yo no los escogí a todos. Así como Dios dice, yo escogí solo algunos. Así como Dios dice, los escogí por amor. Este texto nos lo deja claro, que fue de esa manera. Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ahora usted dirá, venga, Andrés, haga un alto allí porque ese texto está diciendo otra cosa que usted no está diciendo. Usted está diciendo que Dios escogió por amor, pero ese texto está diciendo que Él escogió por la presciencia de Dios Padre. Bueno, tenemos que preguntarnos qué es la presciencia de Dios Padre. Algunos lo han planteado de esta manera, la presciencia de Dios Padre. Lo han dicho con este ejemplo. Es como si Dios tuviese un telescopio que es capaz de mirar el futuro. Entonces Dios toma el telescopio, coloca su ojo en el telescopio y mira el futuro. Y Él dice, Andrés no me va a escuchar. Andrés no va a tener un corazón dispuesto para mí. Andrés no va a querer oírme. Por lo tanto, desde el pasado y viendo con el telescopio, no lo escojo. Pero resulta que Andrés sí me va a escuchar. Resulta que Andrés en el futuro, ya han transcurrido alrededor de unos 8,000, 10,000 años, dependiendo de cómo usted cuente a esta época en la creación. Y Dios dice, Andrés, 8,000 años, 10,000 años después, Él me va a escoger, porque Él tiene un corazón dispuesto para mí, porque Él va a querer escucharme, porque Él me va a buscar. Entonces, desde el pasado, mirando por el telescopio, Él dice, lo escojo. Eso es lo que plantean muchos con respecto a la presciencia de Dios. Pero esto está lejos de ser una verdad bíblica. La presciencia de Dios no significa eso. La presciencia de Dios significa que, como Él es soberano, Él ha determinado lo que sucedería 1,000 años, 5,000 años, 8,000 años, 10,000 años después de ese momento exacto. Cuando Dios estableció el consejo eterno que se conoce como redención, sin que usted y yo naciéramos, sin haber hecho lo bueno o lo malo, Dios no necesitó ningún telescopio. Dios simplemente dijo, a Andrés lo he escogido para que haga obras correctas y justas por causa de mi elección. O Dios determinó, a Andrés no lo escojo, simplemente lo dejo en su propia condición. Eso es la presciencia de Dios. Dios es presciente porque Él conoce el futuro. Y Él conoce el futuro no porque tenga un telescopio que sea intergaláctico para conocer el futuro. Dios conoce el futuro porque Él así lo determinó. Ahora, pregunta, ¿no puedo hacer yo lo que quiero con lo que es mío? Eso fue lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo. Escuchando una canción que conozco hace mucho tiempo, logré comprender las letras de esta canción de una manera más profunda. Y en esta mañana yo quiero compartirles esta canción. Ahora, no se preocupe, no la voy a cantar. Ustedes saben que yo no me arriesgo a cantar,
Pero sí quiero compartirle que esta canción tiene como título El Milagro. Y el milagro viene entonces de una canción que es cantada por un hombre llamado Marcos Vidal. Escuche la letra. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, desvanecido en mi dolor, y en algún momento Él me encontró. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que no descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará mi llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón. Su misericordia es mi canción. Yo quiero invitarle a que usted la escuche. Marcos Vidal, El Milagro. Y usted va a encontrar que justamente eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Por amor. Nada más lo movió a Él que su propio amor. No su amor para con nosotros. No su amor porque usted era bonito. No su amor porque usted era inteligente. No su amor porque usted era capaz. No, su amor y punto. No más. Su amor fue lo que lo movió a Él a hacer esto. Cuarto, solo Él los conoce. Dios es el único que los conoce. Hay algunos que juegan a identificar los elegidos por Dios y dicen: ¿este? No, este no. No, me ha rechazado, me ha huido, se pone bravo cuando le hablo. Este, que le pega a la mujer, que trata mal los hijos. Este, no, ese no. Yo digo que ese no. ¿Cómo Dios va a escoger a uno tan malo y perverso como ese? Ah, pero este que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 en su casa. Este que va a misa todos los domingos. Este que se relaciona con personas cristianas y les dice a ellos que les gustaría estar en su condición. Ah, ese sí, ese sí. Ni el uno ni el otro. Solo el Señor los conoce y nadie más. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Y estoy consciente que el tiempo está avanzando, pero permítame que se me cumpla ese deseo. Más tiempo. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. A estos también glorificó. ¿Sabe qué nos dice ese texto? Este texto es conocido con el nombre de cadena de oro de la salvación. Pero además de mostrarnos la salvación, lo que el texto nos está diciendo es: Dios conoce a cada uno individualmente. A algunos les he hecho la pregunta: ¿ustedes saben por qué no se repite ningún milagro en los evangelios? Tenemos 4 evangelios, desde 4 ópticas diferentes, pero ningún milagro se repite. ¿Saben por qué? Porque Dios trata con cada persona de manera particular y nunca repite el trato con otra persona. Nunca. Pues bien, con respecto a la salvación es exactamente lo mismo. Dios ama y trata a cada persona en particular con ella y no repite su trato con nadie. Y a esa persona
quien Él conoce. Este texto no nos está revelando la lista. No busque su nombre en Romanos. Lo que el texto nos está diciendo es, Dios los conoce uno por uno. La escritura dice que Él a los suyos los conoce y tiene contado la cantidad de cabellos que hay en su cabeza. ¿Usted los ha contado? Pero Él sí, y los tiene contados. Ahora, el texto claramente está diciendo, porque a los que antes conoció. ¿Qué significa la palabra conocer? La palabra conocer significa intimar. Eso es lo que significa la palabra conocer. O en otras palabras, porque a los que con Él, o sea Dios, antes intimó en amor con ellos, a esos, ¿qué hizo Dios? Según el texto, los predestinó. Pero además de predestinarlos, los llevó a que fueran como su hijo. Dios que escogió, Dios que eligió, determinó lo que debía pasar con cada uno de ellos. Ahora, esto no solamente lo dice Pablo escribiendo a los romanos. Nahum, y no voy a pasar la vergüenza de llegar al cielo y usted estar preguntando quién es Nahum. Nahum, capítulo 1, versículo número 7. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Él sabe quiénes son ellos claramente. Él no se confunde ni dice, ay, qué pena, Andrés no era, pero se me coló. No, Él sabe quiénes son. Mateo capítulo 7, versículos 22 y versículo 23 en su primera parte. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Y si vamos a la raíz de esa palabra, nunca los amé, nunca entré en una relación íntima de amor con ustedes, por eso no los conozco. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 en su primera parte. Y he estado usando diferentes textos para dejar claro que esto no es una enseñanza de un texto en la escritura. Esto está a lo largo y ancho de la palabra de Dios. Dice segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Ama, intima en amor el Señor con los que son suyos. Con los que no, no los conoce. Ahora, ¿debemos nosotros rascarnos la cabeza y pelear con Dios por esto? ¿Debemos nosotros sentar en el banquillo de los acusados a Dios por Él haber escogido y Él tener claro a quiénes ha escogido? No. También en el mismo texto de Romanos capítulo 9 habla de que y el barro le dirá al alfarero ¿cómo hacerlo? Claramente el apóstol Pablo dijo que no. Pero quiero contarle lo que le pasó, en otro momento lo he compartido, lo que le sucedió a Spurgeon en una predicación de Romanos 9, hablando de la predestinación, lo que produce sarpullido en muchos. Hablando de la predestinación, él, después de predicar de que Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú, él entonces se bajó del púlpito y una mujer se acercó y le dijo, pastor, yo no entiendo. Y él le respondió, yo tampoco. Pero además de eso, le dijo, él le preguntó, pero venga, ¿qué es lo que usted no entiende? Y lo que ella le respondió es, ¿por qué Dios desechó a Esaú? Y ella le dijo, perdón, él le dijo a ella, entonces ahí sí estamos diferentes. Porque lo que yo no entiendo es por qué él escogió a Jacob. ¿Por qué? Si tanto Esaú como Jacob merecían la misma realidad, ser desechados. Tanto Jacob como Esaú merecían ser condenados. Pero Dios, por su gran amor con que los amó a los suyos, decidió escoger a Jacob, estando Jacob en la condición de que debía ser desechado. No se confunda y no permita que su mente esté ligada a la mente de muchos necios que lo que hacen es juzgar a Dios
y decir, pero ¿y por qué no a él? ¿Y por qué no a él? ¿Y por qué no a él? Al contrario, mira con la gracia con que has sido amado y pregúntate, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo estoy en esta mañana, en este lugar, escuchando este mensaje? ¿Por qué yo? Yo no debería, yo no merecería. Por eso no te podías dormir, porque si te duermes serás más culpable de juicio por haberte dormido. Pero si estás despierto, pregúntate, ¿y por qué yo? ¿Yo por qué? Yo debería estar en una cantina tomando, debería estar en un estadio haciendo deporte, debería estar en una empresa trabajando, debería estar en un supermercado comprándolo de esta semana, o debería haberme quedado en mi casa durmiendo, que es más cómoda la cama que la silla. ¿Por qué yo estoy aquí en esta mañana? ¿Por qué? Porque Dios por amor ha derramado su gracia y misericordia sobre ti, llevándote a que escuches, a que entiendas, a que claramente comprendas que Él no tenía ninguna deuda contigo, pero por amor te ha escogido para estar en este lugar. Y creyendo por ese mismo amor, Él te está dando la oportunidad de salvación, de escogerlo a Él, pero porque Él te escogió a ti primero. Ahora, quinto, el tiempo que Él ha determinado se cumplirá. Es decir, el tiempo en que Él lo ha determinado, en ese tiempo les dará vida a los escogidos. Como algunos han tenido el gran privilegio de nacer en una cuna cristiana, lo llamo yo, o lo llaman muchos. Pero hay otros, como el ladrón, que en los últimos minutos de su vida, en la cruz del Calvario, pudo ser salvo. Después de una vida de pecado, después de una vida de transgresión, después de una vida de ir en contra del Señor y de su ley, en los últimos minutos de su vida, Él creyó. Ahora, ¿quieres tomar eso como algo que te dice a ti, no hay problema, vive tu vida como quieras, que tú vas a poder al final de tu vida elegirlo? Disfrutarás de tus 10, 20, 50 años, pero cuando ya estés a punto de morir, vas a poder conocer que allí podrás entonces escuchar al Señor e ir a Él en arrepentimiento y fe. ¿Vas a jugar con eso? Pues bien, Miguel Uribe jugó con eso. Y sin pensarlo, estar en lo que él más le gustaba, trabajando en la política, y por los que hablaron de él, y no estoy diciendo si eso es verdad o no, solamente estoy repitiendo palabras, murió haciendo lo que le gustaba. Murió trabajando por los pobres. Dicen, yo no estoy afirmando eso, pero dicen, sí, pero en el momento en que menos lo esperaba, después de haber salido de su casa, de haberse despedido de su esposa y de haberle dicho que en la noche se veían, murió 2 meses y un poco más después por unas balas que atravesaron su cabeza y que, por lo que entendemos, no le dieron tiempo de nada para él pensar en su vida. Alguno dirá, tuvo 2 meses y casi una semana. No, allí estaba inconsciente. Pero lo que le sucedió no le dio tiempo absolutamente de nada. Un hombre prometedor de 39 años, con toda una vida por delante, y en un segundo su vida se cegó. ¿Tú vas a jugar con eso? ¿Tú vas a decir, no, yo tengo todavía oportunidad, soy muy joven? Los niños de 5 años se mueren. Los niños de 10 años se mueren. No necesitas estar viejo para ir a ocupar uno de esos lugares en los 8 cementerios que hay en Bogotá. Ahora, quiero que leamos un texto. Ese texto es Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios es el que se encarga de que esos que Él ha escogido, en su momento ellos tengan vida. Nuevamente, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y esa palabra es muy importante, porque la manera como Dios trae vida a los que Él ha predestinado para salvación es a través de algo que conocemos mucho. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó
¿No puedo no puedo hacer yo lo que quiera con lo que es mío? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo Dios hace que los que Él escogió, que solo Él conoce, que no tienen una marca en su cabeza? Usted no puede raparle la cabeza para encontrar una señal. Usted no puede abrir su pecho y mirar si su corazón es diferente. Usted no puede ver si ellos brillan y decir este es escogido. Solo Dios los conoce. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo ellos cambian de esa condición de necros a la condición de seo, de tener vida? Cambian porque alguien les predica de las diferentes y múltiples maneras que hay para predicar. Porque a través de la predicación, Dios en esa predicación, sin que ellos lo estén buscando, ¿qué sucede? Dios dice, vive. Y en ese momento, esa persona entiende su necesidad del Señor y va delante de Él en arrepentimiento y fe. Ahora, a partir del siglo XVIII, hubo un movimiento que se llamó el hipercalvinismo. El hipercalvinismo lo que quería enseñar, llevando al extremo unas enseñanzas de Calvino, fue que no había necesidad de evangelizar. Los escogidos como quiera se salvarán. Ellos solitos van a llegar. Pues bien, eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura no dice que ellos se salvarán solitos porque son escogidos. Dios escogió a quienes Él quiso y escogió la manera para que ellos fueran salvos. ¿Cómo? La predicación. Por eso tú debes predicar en todo momento, en todo lugar y de todas las maneras posibles a todas las personas que puedas, creyendo que todas a las que tú les prediques son escogidas. Tú no los conoces. Y eso mismo también tienes que hacerlo contigo, predicándote a ti mismo el evangelio. Hechos, capítulo 13, versículos 48 al 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué creyeron? Escucharon la palabra predicada. Ahora, Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, y eso no significa que estaba buscando a Dios, ella tenía un concepto de Dios, pero en ese momento, cuando Pablo predicó, dice el texto, estaba oyendo, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así que entonces es a través de la predicación y de la exposición de su palabra que las personas elegidas llegan a la salvación. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, voy a contarles algo y perdónenme, discúlpenme. Esta tarde no hay culto, así que me tomé el tiempo de la tarde para la mañana, por eso me pasé de tiempo. Segundo punto, y con este voy a concluir. Les dije que era corto y que iba a ser ligero. La elección incondicional ilustrada. Así ya les mencioné, hay historias en las Escrituras que no están ahí para entretenernos, para entretener a nuestros niños. Están ahí para comunicarnos verdades profundas de la palabra de Dios. Y esta historia, que sé que usted la ha escuchado muchas veces, el rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, versículos 19 al 26, está allí para comunicar, entre otras enseñanzas, la doctrina de la elección. Voy a leerla. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo,
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Usted ya había escuchado esa historia, creo yo. Pero permítame hacerle un par de preguntas para encontrar esta doctrina de la elección incondicional expuesta en este texto. ¿El rico merecía estar en el Hades, que es el infierno? La respuesta es sí, claro que merecía. El versículo 25 en la mitad, al final, dice: recibiste tus bienes en tu vida. Son las palabras que el rico escucha en el Hades, en el infierno. Recibiste tus bienes en tu vida. Lo que eso está queriendo decir es: tú fuiste privilegiado, tuviste salud, tuviste casa, tuviste familia, pero lo desperdiciaste. No te interesó y quisiste vivir como quisiste, a tu manera y a tus anchas. Por eso estás en el Hades, en el infierno. Pero hay otra pregunta para hacer. El hombre que nos cuenta la escritura, Lázaro, merecía estar en el seno de Abraham, y el seno de Abraham es el cielo. Ese es el seno de Abraham, solamente que los hebreos o los judíos lo llamaban de esa manera, el seno de Abraham. La respuesta es no, tampoco merecía estar en el seno de Abraham. Sí, el pobre Lázaro había tenido una condición de escasez y de adversidad. Se había quedado sin dinero, sin comida, sin familia, sin un techo, y dependía de lo que el rico dejara caer de la mesa para él comer. Pero nunca el texto nos dice que que Lázaro estaba buscando de Abraham. Nunca. Nos dice simplemente que el pobre vivió esa condición y no más. Por eso nunca usted vaya a concluir de esta manera: los ricos van al cielo y los pobres van al infierno. No vaya a concluir de esa forma. No por ser rico se va al infierno y por ser pobre se va al cielo. No. Ambos merecían ir al infierno. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios, por su gran amor con que lo amó, en esta historia que es inventada, lo que hizo fue tomar a este hombre pobre, a este hombre que estaba en esa condición de adversidad y de dolor, y llevarlo al cielo. Eso fue lo que hizo Dios sin merecerlo. ¿Ya? Segundo punto completo. Solo quiero terminar con una pregunta en esta mañana. La pregunta es, no sé si usted se la ha hecho, y espero que se la haya hecho allí donde está, pero la pregunta es esta: ¿cómo sé si soy elegido? Porque los necios ven esta enseñanza y exposición y dicen: es que yo no voy al Señor porque yo no fui elegido. Tengo una justificación de peso. El día que me presente delante de Dios, le voy a decir: mira, Señor, aquí el problema no estuvo en mí. El problema estuvo en ti, no en mí. Yo quise, yo tenía la Biblia, yo iba a la iglesia, a mí me enseñaron, a mí me compartieron el mensaje, pero el problema es tuyo porque tú no me elegiste. Y como tú no me elegiste, pues entonces yo no estoy en el cielo. Pero como no estoy en el cielo, tampoco debo estar en el infierno. Fuiste tú el que no me eligió. Pues eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura plantea: ¿quieres saber cómo entender si eres elegido? Solamente haz una sola cosa. Una, y hazla sinceramente. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Sinceramente. Ve a Cristo y póstrate delante de Él de rodillas, clamando por perdón y por misericordia. Reconoce sinceramente que eres un hombre malo y perverso, que eres alguien que está completamente depravado y que por ti mismo no puedes ir al Señor, no puedes clamar a Él para que Él venga y te salve. Ve a Él y pídele que te salve. Y la Escritura declara: si pides eso, te será dado. Todo aquel que clama por perdón y por misericordia, la recibirá. Si haces eso, eres uno de los elegidos.
No te vayas a raspar la piel buscando una marca debajo de tu carne. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Hoy las puertas del cielo se abren para que tú puedas ir y clames a Él reconociéndolo como el Señor de tu vida. No desperdicies esta oportunidad. No dejes que este tiempo pase, porque claramente si desperdicias estarás eternamente en una condenación de la cual tuviste la oportunidad de salir, pero decidiste no hacerlo. Y por tu decisión de rechazar, justamente eso mostrará que no fuiste escogido. Y justamente eso mostrará que mereces un infierno por toda la eternidad, por rechazar y por no oír. Oye las palabras del Señor en su palabra hoy. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, damos gracias por tu palabra. Una palabra, Señor, tergiversada por muchos, pero que cuando entendemos que nuestra condición era muertos, que no había nada diferente en nosotros a todos los que continúan en esa condición muertos, pero que tu gracia fue extendida sobre nosotros, comprendemos entonces la enorme bendición con la que fuimos amados. Y si hemos sido amados, ¿cómo no vivir entonces para ti, para tu gloria y para tus propósitos? Señor, te rogamos, llévanos a vivir, danos las fuerzas, que nosotros entendamos la necesidad de vivir en obediencia, en sumisión, en dedicación, Señor, completa a ti. Pero aquellos que no han ido delante de ti y sus pecados no han sido puestos delante de ti, reconociendo su pecaminosidad, te ruego que hoy, nuevamente, por tu palabra expuesta, sus corazones sean llamados a un arrepentimiento y tu palabra sea llevándolos, Señor, delante de ti de rodillas y sinceramente clamando por perdón y por misericordia. Ya ellos saben que no pueden usar la excusa de que entonces no fueron elegidos, porque si es así, con eso estarán mostrando claramente que son personas con un corazón necio y rebelde delante de ti. Señor, mueve corazones, te lo rogamos, mueve corazones para llamar a la salvación hoy. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.